Bueno, hoy veremos lo que es adición y sustracción de vectores en lo que es GeoGebra. Pero antes de irnos a lo que es GeoGebra para determinar cómo es la adición y sustracción de vectores, vamos a llevar la misma dinámica del video anterior, que primero vamos a ver conceptos breves de lo que es. En este caso, lo que vamos a tratar es adición y sustracción de vectores. La teoría me dice, dado dos vectores A y B, se define la suma de vectores tal que, un ejemplo, yo le he puesto el vector A sea igual a AX, AY y el vector B, BX, BY. Se dice que la suma de vectores, o sea, el vector A más el vector B, va a ser igual a la primera componente del vector A sumada con la primera componente, en este caso, del vector B. Todo esto sumado con la suma de la segunda componente del vector A con la segunda componente del vector B. Gráficamente, ¿cómo sería? En este caso, me dan este gráfico, sea esto mi vector A y este de aquí mi vector B, el cual se intersectan en un punto formando cierto ángulo. ¿Cómo puedo hallar la suma de estos dos vectores? ¿Qué es lo que hago? Lo primero que tengo que hacer en este tipo de casos es trazar una paralela al vector B y una paralela al vector A, formando un paralelogramo. Y el vector suma de dichos vectores va a ser en este caso la unión de estos dos extremos, o sea, el vector verde que veo aquí. Por lo tanto, este vector verde es la suma del vector A más el vector B. Sustracción de vectores. La teoría me dice, dado dos vectores A y B, se define como menos B opuesto de B. Y sumamos a el vector A, el vector opuesto de B. De la misma manera, suponiendo que el vector A es igual a AX, AY y el vector B es BX, BY. La sustracción o resta de vectores, o sea, el vector A menos el vector B, va a ser igual a el vector A más el opuesto del vector B. Y esto va a ser igual a ¿quién? Va a ser una suma dada entre ¿quién? Entre la resta de la primera componente del vector A con la primera componente del vector B con la resta de la segunda componente del vector A con la segunda componente del vector B. Gráficamente tenemos, dado este vector A y este vector B, que se intersectan en un punto formando cierto ángulo, vamos a decir un ángulo θ. ¿Cómo hallamos el vector diferencia? En este caso, el vector diferencia va a ser el vector que cierre dicha figura, en este caso justamente mi vector verde. Quiere decir que el vector diferencia de A menos B es el vector verde que veo yo aquí. En este caso, mi ejemplo, el ejercicio me dice, sea mi vector A 7,3 y el vector B 4,-3, hallar la suma de vectores y la resta de dichos vectores. Veamos el ejercicio, cómo desarrollarlo en GeoGebra. El ejercicio me decía que sea mi vector A 7,3 y el vector B 4,-3, hallar la suma y resta de vectores. Ya, en este caso vamos a hacer de frente mi vector, nos vamos a la tercera al tercer cuadrito, ubicamos aquí y nos bajamos de frente a donde diga vector y ubicamos nuestro primer vector. Me dice que es el vector A 7,3, aquí, ya está. Me doy cuenta que aquí me sale U en vez de
A ver, volvemos aquí, machucamos acá. Para borrar cuando me salga así, vamos de frente al primer cuadrito y así se borra. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a cambiar de nombre. Machucamos anticlic y ponemos renombrar. Y en vez de U, le ponemos un A mayúscula. Ya está, mi vector A. Ahora, también tenía un vector B, el cual es 4, menos 3. Igual nos vamos a donde está vector, acá, y hallamos el vector, que es 4, menos 3, que sería más o menos aquí. Es mi vector A. Si me doy cuenta, igual me sale U, mi vector U, así es que anticlic ahí, pongo renombrar, le pongo B. Ya tengo mi vector A, mi vector B. Ahora, ¿qué es lo que hago para encontrar primero el vector suma? ¿Qué era lo que hacía cuando tenía dos rectas o dos vectores que se intersectaban en un punto? Lo que hacíamos era trazar rectas paralelas al vector, en este caso A, y al vector B. Es justamente lo que vamos a hacer. Y nos vamos a ir aquí a la cuarta orilla y nos vamos a ir a paralela. ¿Qué me dice paralela? Punto y dirección, segmento y recta. O sea, yo quiero, machuco aquí porque quiero que sea paralela a esta recta. Y machuco en este punto porque quiero que ahí es donde vaya. Y ya tengo a mi recta paralela a, en este caso, mi vector B. De la misma manera vamos a hacerlo para el vector A. Quiero recta paralela, igual me voy a la cuarta cajita y me voy donde dice paralelo, y lo mismo, machuco al vector que quiero hacerlo paralelo y por donde quiero que pase, en este caso por C, y ya tengo mi otra recta paralela al vector A. ¿Qué sucede? Ahora, mi vector suma, si yo me doy cuenta, mi vector suma sería de aquí, del punto, vamos a ponerle este, a ver, vamos a llamarle, vamos a cambiarle de nombre, vamos a ponerle O. Y aquí a la intersección de mis rectas paralelas le voy a poner un punto, a ver, vamos a ver, vamos a agregarle un punto aquí. Y aquí está el punto D. Se supone que mi suma de vectores va a ser justamente de O hacia D. Vamos a ver si es verdad. ¿Cómo es que hallamos primero? Porque yo no puedo asegurarte aquí que es esto. ¿Cómo nos aseguramos que realmente sea eso? Fácil, ponemos aquí, nos vamos a la parte inferior donde dice entrada y lo que quiero es la suma. Pongo vector A más B y miren, justamente me sale desde O hasta D. Y lo pongo de otro color para poder verlo. Nos vamos a propiedades, color, vamos a ponerle rojo y le vamos a cambiar porque es mi vector suma. Aquí me sale U, pero realmente esto debe ser aquí. Mira, me parece U es igual a más B, pero le vamos a cambiar nosotros y le vamos a poner el vector A más el vector B. Bueno, en este caso no podemos, así es que lo dejamos tal cual, lo dejamos como U, ¿ok? Pero aquí me parece que justamente ese vector U es ¿quién? A más B, justamente lo que me pedía el vector suma. Ahora, ¿cómo hago para hallar ahora mi vector resta? Vamos primero, para que eso no me interrumpa,
vamos a hacerlo punteado, ¿ok? Para que no se vea todo feo. ¿Qué hacemos en este caso? Hacemos anticlic en la recta, nos vamos a propiedades, a estilo, y en el trazo, donde dice estilo de trazo, le ponemos punteado. Igual, machucamos, presionamos aquí, en mi otra recta paralela, estilos, punteado. Ya está. Una vez teniendo esto, nosotros ya tenemos lo que es nuestro vector suma, que en este caso sería, aquí me lo da, 11,0. Ahora, ¿cómo sería nuestro vector resta? Lo mismo. Lo único que tengo que hacer es, mi vector resta sería unir solo el punto B con el punto C, ¿verdad? En este caso B1 con C. ¿Qué es lo que hacemos? Igual, me voy a la parte inferior y pongo mi vector A menos mi vector B. Y justamente aquí me sale, miren, este de aquí sería mi vector diferencia. Ustedes me dicen, pero profesor, ¿por qué sale por aquí y no sale por acá? Es dependiendo de la orientación también, pero yo lo puedo trasladar. ¿Cómo? Miren, yo les dije que el vector diferencia, ¿quién es? No es más que la unión de los dos puntos. Y si nosotros unimos estos dos puntos, voy a ponerle color, esperen para borrar ese punto que sale ahí, esperen para borrar este punto, a ver. Vamos a eliminar ya, a ver. El vector U es del vector suma y aquí tenemos el vector W. Ya está. A ver. Teniendo esto, nuestro vector resta nos sale que es el vector V, pero se supone que también debería ser este vector, el W, que lo vamos a cambiar de color. Le vamos a poner un color azul para diferenciarlo. Y este sería mi vector resta. Pero ahora, profesor, ¿cómo nos damos cuenta que realmente este es mi vector resta? ¿Por qué? Nosotros al calcular la resta de A menos B nos sale el vector V. Pero si yo me doy cuenta, el vector V, ¿quién es? Es 3 menos 6. Y el vector W también es 3 menos 6. O sea, es el mismo vector. El vector diferencia, sino que nosotros hemos hecho esto, lo hemos sacado el vector diferencia de aquí, poniendo acá a menos b para asegurarnos de que realmente el vector diferencia es la unión de esos dos puntos. Como ya tenemos que sí es la unión, podemos borrar al vector v, que era nuestro vector referencia, y así obtendríamos lo que es mi vector suma y mi vector resta.